Hoy vamos a hablar de la gran historia, hermanos. La gran historia que todos sabemos sobre la Navidad. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 15 al 16, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Y hermanos, la historia de la primera Navidad es una gran historia. Es única, no hay otra que se le parezca y es incomparable. De las muchas historias que hay en el mundo, de las cuales se han escrito cientos de capítulos, ninguno se compara a la historia de la humanidad. Simplemente porque es la historia, más bien, del plan de Dios que Él tenía para la humanidad. Un plan especial para todo el mundo, pero especialmente para mí y para usted. Y en esta historia participan una buena cantidad de personajes, todos ellos reales, no fueron inventados, realmente allí estuvieron. Pero estos personajes se sobresalen porque son personajes que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios cuando la conocieron. A veces tuvieron temores, a veces tuvieron dudas, pero al fin la entrega, la dedicación, el deseo de obedecer sobresalió
en todos estos personajes, como vamos a ver. De esta gran historia vemos grandes lecciones que tenemos que tomar en cuenta y analizarlas cuantas veces sea necesario para aprenderla bien. Los primeros personajes que menciona esta historia es los personajes de Elizabeth y Zacarías. Según el Evangelio, Zacarías era un sacerdote de los judíos. Y en esta ocasión a él le tocó el turno de estar en el templo para prender el incienso. Acuérdense que los sacerdotes en aquella época se turnaban y no siempre repetían su trabajo. A veces les tocaba una vez y por allá a las 500 les volvía a tocar. Pero ahora le tocó a Zacarías estar en el templo. Lo que es interesante que él entró como quizás en otra ocasión lo había hecho, pero nunca pensó lo que ocurriría ya. Pensó que él iba a seguir con la rutina litúrgica a la que estaba acostumbrado. Cuando de repente entra al lugar santísimo y lo primero que ve es un ángel hablándole y le da un mensaje y le dice que él y su esposa van a tener un hijo y que ese hijo será especial porque preparará el terreno para la venida del Mesías. Pero Zacarías tiene dudas sobre si aquello que le están diciendo es real. Y entonces Dios hace algo grandioso en la vida de Zacarías. Él tuvo ese momento de incredulidad, ya que se olvidó de todos los milagros que él había leído en las Escrituras, de las cosas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Así que Dios, porque Zacarías no creyó a su palabra, Dios lo enmudeció. Quizás para que lo recordara después, ¿no? Y él estuvo mudo por 9 meses. Y al final de los 9 meses, cuando el niño nació, los vecinos luego preguntaron, como era común, ¿no? En su época, cuando un niño nacía, ¿cómo van a ponerle el nombre a este niño? Y según la Escritura, Isabel era la que decía que iban a ponerle Juan, porque la costumbre era que le pusieran el nombre del papá, y la mujer dijo, no, se va a llamar Juan. Y dice la Escritura que la gente fue a preguntarle a Zacarías, ¿cómo la ves? Tu esposa dice que le van a poner Juan, ¿y tú qué dices? Pero Zacarías estaba mudo. Y lo único que hizo fue pedir una tablilla, eran unas tablillas hechas con un material encerado, algo así, y podían marcarlo, yo me imagino, con alguna especie de punzón. Y cuando él escribió en la tableta, Juan será su nombre, dice la Escritura que se le abrieron las cuerdas vocales de nuevo y comenzó hablar. Así que fue una experiencia muy tremenda, ¿no? Para la vida de Zacarías. De Elizabeth podemos decir que era una mujer muy temerosa de Dios. Y aunque era muy temerosa de Dios, ella nunca pensó que ella y su esposo serían parte importante
en la historia del nacimiento de Jesús. Dice Lucas 1:6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que Isabel tuvo esa experiencia a una edad avanzada de tener un bebé. Y en una ocasión, María, que era su prima, a María ya se le había anunciado el nacimiento de Jesús. Ella ya sentía dentro de su cuerpo los efectos del embarazo. Pero aún así se trasladó hacia donde estaba Elizabeth y ocurrió ahí algo muy interesante. En el instante que ella llegó a la puerta de la casa de Elizabeth y saludó, como era la costumbre, ellos tenían un saludo muy especial, Elizabeth se acercó y el bebé que estaba dentro de su vientre hizo un montón de faramayas allá adentro. Dice ella que saltó de alegría y se sintió muy especial porque la Madre del Salvador la había visitado. Qué historia de veras tan especial. En ambos personajes pues se destaca la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios, dudas que pudieron haber tenido, pero que el Señor las pasa por alto y Zacarías cumplió con su plan. Juan creció, como eran personas de edad, es probable que ellos habían fallecido para cuando Juan comenzó su ministerio a predicar cerca del río Jordán. Puede ser que ya ellos dos ya habían fallecido, no dice la Escritura nada de eso. Los otros personajes son los que hemos mencionado en esta parte, María y José. Ahora, dice la Escritura que María y José estaban comprometidos para casarse, según la costumbre. Este compromiso muy serio, ahí no se les permitía a las parejas hacer vida de casados, hacer vida matrimonial, pero era un compromiso tan serio que lo único que podía disolver ese compromiso era el divorcio. Por eso, en el caso de María, ella estaba realmente tan preocupada cuando el ángel se le aparece y le dice que va a tener un hijo, porque pensó en el compromiso y lo que podría traer todo esto. Ella pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Porque no he conocido varón, o sea, no he tenido una relación matrimonial con mi esposo. Y Dios tiene que decirle que es una concepción milagrosa, porque el niño que nacerá tendrá una misión milagrosa también, un ministerio muy especial. Así que había cierta preocupación, porque el compromiso que había tenido con José era muy serio. ¿Y ahora qué va a pasar? No dice cuándo José se enteró de que María estaba embarazada. Hay muchas especulaciones, pero lo más normal es que en esta
En estos días de compromiso, María le ha de haber contado lo que le había sucedido. Pero José como que no lo entendió, más que nada, no lo comprendió, y a raíz de su compromiso estaba realmente preocupado también. Estaba preocupado. Dice la Escritura que entonces José la quiso dejar secretamente. O sea, simplemente desaparecer del mapa. Pero Dios, que conoce el corazón, le hizo ver que lo que estaba ocurriendo en aquel embarazo imprevisto que traería la acción de la lapidación de María, su esposa, por el resto de los judíos, les dice: no temas recibirla como tu esposa, porque lo que ella ha engendrado es obra del Espíritu Santo. Así que el ángel del Señor le dijo que no tenga miedo, que siga con el compromiso. También en estos dos personajes vemos lo mismo que vemos en los anteriores. Ambos eran temerosos de Dios. Ambos eran temerosos de Dios. Eran fieles creyentes de la acción, de la gracia y misericordia de Dios. Por eso estuvieron dispuestos a obedecer. María le dijo: hágase conmigo conforme a tu voluntad. José, no hay nada escrito qué fue lo que dijo, pero la acción cuenta más que las palabras, ¿no? Dice que la recibió como su esposa. Así que podemos decir que en la historia de María y José vemos una historia de obediencia, característico en estos personajes. Debiéramos de aprender la lección de ambos, esa obediencia que debe de existir en nuestros corazones. Los otros personajes que menciona esta gran historia son los ángeles y los pastores. Primeramente tenemos que decir que la historia de la Navidad, esta gran historia, es una historia gloriosa y angelical. Tenemos que decir también que los ángeles juegan un papel muy importante en el nacimiento de Jesús y también en el desarrollo de su ministerio. Primeramente, un ángel aparece a Zacarías y luego aparece a María y después a José. Pero ahora, hermanos, en la parte intermedia de la historia, los ángeles aparecieron a personas comunes, como los pastores. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 20, vemos esta historia completa. Hermanos, cuando decimos comunes, no es que menospreciemos a los pastores. Ellos desempeñaban un papel muy importante en la vida religiosa de los judíos en tiempos de Jesús. Un comentarista dice, como dato curioso, de que el hecho que los pastores pasaban la noche en el campo no necesariamente implicaba que era temporada de verano o la estación seca. Pero los pastores eran importantes porque ellos cuidaban los rebaños reservados para los sacrificios
del templo durante todo el año. Acuérdense que al templo en las fiestas, sobre todo en la fiesta de la Pascua, tenían que llevar un cordero de 1 año de nacido, no perniquebrado, no enfermo, no con su piel manchada por la enfermedad. En cierta forma tenía que ser un cordero perfecto, porque estaba profetizado que el Cordero de Dios era un cordero inocente y un cordero sin mancha. Los pastores nunca pensaron en eso. Ellos nomás pensaban en el trabajo, en la acción de cuidarlos y luego llevarlos al templo para ser vendidos a quien lo solicitara para los sacrificios que se acostumbraban en el templo. Ese templo había sido reconstruido por Herodes. Sin embargo, a estos pastores, cuidadores de rebaños, Dios les tenía una gran noticia y los ángeles fueron los encargados de darla. Dice Lucas capítulo 2, versículo 11 y 12, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá como señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dice la Escritura que los pastores se fueron a donde estaba el niño presurosamente para cerciorarse lo que el ángel les había anunciado. Y cuando llegaron a aquel establo, se encontraron al niño tal como el ángel se los dijo. Lo encontraron en un pesebre, envuelto en pañales. Así que quedaron sorprendidos. Fue tal su sorpresa que contaron la historia a María, que dice la Escritura que María guardó esa historia en su corazón. Qué experiencia, ¿verdad? Qué experiencia. Los pesebres que se construyen en el mundo y que se preparan no pueden lograr la belleza de este nacimiento. Fue algo realmente sorprendente, espectacular, único, fue magnífico, fue grandioso, fue glorioso, porque el Salvador había venido al mundo. Y por último, hermanos, hablemos de los sabios. A veces decimos magos, pero no eran magos, eran hombres sabios en comparación a Herodes. Esa historia la vemos en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Ahora tenemos que decir que bíblicamente hablando no hay evidencia de que fueron 3, tampoco que eran magos o que eran reyes. Las leyendas que se empezaron a contar después del nacimiento del Señor Jesús fueron muchas, pero 300, 400 años más tarde, creo que allí fue donde empezaron a decir que eran 3, que eran magos, que eran reyes. Y uno de ellos, o sea, de esos 3, era una persona de color, africana. Y hasta le pusieron nombres: Melchor,
Gaspar y Baltasar. Pero, hermanos, la historia de la Navidad solamente está en Mateo y en Lucas. Y si vamos al Antiguo Testamento, a las profecías, tanto Isaías como Miqueas, que son los que hablan del nacimiento de Jesús, no hablan de estos personajes. No dice quiénes eran, no dice cómo eran, no dice cuántos eran, no dice cómo se llamaban. Lo único que dice es que vinieron sabios de Oriente. Lo más probable es que estos personajes venían de Persia o del sur de Arabia, ya que ambos lugares se encontraban al oriente de la Tierra Santa. Pero hermano, lo importante de todo esta historia de estos personajes es que estos personajes viajaron por mucho tiempo. Hasta hay una película por ahí que se filmó hace mucho tiempo. El otro día alguien me la recordó y mientras estaba leyendo un artículo en inglés de un pastor que me manda cosas, pastor de Tucson, habla del cuarto mago que venía con los tres, pero en el camino se va quedando atrás y le van sucediendo cosas. Y cuando él llega a donde está el niño Jesús ya no está. Se ha ido a Egipto con el papá. Así que en el trayecto, él se pierde como 30 años hasta que se topa con un personaje que está siendo crucificado. Y al final de su día, porque llega un momento ahí, parece que lo atacan, se da cuenta que era el niño, el que moría en la cruz del Calvario era el niño, el cual había ido a ver. Pero estos viajaron por mucho tiempo. Lo otro sorprendente es que una estrella brillante los guiaba. En un momento la estrella se les pierde o ellos dejaron de verla porque entraron a Jerusalén para preguntar al rey Herodes dónde nacería este niño. Cuando estos llegan a Belén, llegaron a una casa y probablemente el niño ya tenía como 3 años. Pero estos sabios se sorprendieron por la estrella especial. Cuando ellos salieron del palacio, porque les dan las señales dónde podía estar ese niño, con el señuelo, vayan, búsquenlo y cuando lo encuentren vienen y me avisan, porque yo también voy a ir a adorarle. Dice la palabra que salieron de palacio y la estrella volvió a aparecerles. Ahorita los científicos andan con que si esta conjunción de planetas de Júpiter y Saturno son la estrella. Yo no soy astrónomo ni científico, pero yo siempre he pensado que la conjunción de planetas no es la estrella, que esta fue una estrella especial. ¿Y por qué digo que era una estrella? Hermano, una estrella especial, porque era una estrella que se movía. Incluso hoy en la mañana recibí un artículo de esas muy interesantes, no sé si han leído alguna vez esa revista,
Ahora también ya la están subiendo al internet, donde los científicos están diciendo que la conjunción de planetas no es la estrella de Belén. Y dan otros detalles ahí, pero no había tiempo para perderlo en ese momento, ¿entienden? Pero no es la conjunción de planetas, era una estrella especial, se movía y se posó encima de la casa donde estaba el niño. Y tan pronto los magos estuvieron en la casa y hicieron a lo que venían, porque dice, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle a este niño rey. Y vemos ahí que esa adoración que tenían en mente hacer se vio complementada cuando se postraron. Luego, en cuanto lo vieron, se postraron y le ofrecieron regalos realmente valiosos. En cambio, Herodes hace una cosa totalmente diferente. A la pregunta de los sabios de Oriente, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Herodes se turbó. Y no dice por qué se turbó. Pero cuando leemos la historia de Israel, nos damos cuenta que Herodes se turbó porque él no era un rey legítimo. Él no estaba en el trono de Israel porque Dios lo hubiera puesto. Él estaba ahí porque había usurpado el trono. Y además de eso, lo había obtenido de parte de los romanos por mantener alianza con ellos. Los judíos fueron muy aguerridos, no era fácil someterlos. Así que los romanos urdieron un plan cómo hacerlo. Incluso Anás y Caifás parece que eran líderes religiosos impuestos por los romanos para controlar la situación. Así que después de preguntar a los religiosos del lugar donde nacería el niño, le dijo a los sabios el secreto. No sé si murmurando o simplemente los acercó hacia donde él estaba sentado y les dio la encomienda: vayan a Belén, porque allá nació, vayan, ubíquenlo y tan pronto lo tengan ubicado, regresen para que me digan la dirección exacta, porque yo voy a ir para adorarle también. Pero Herodes nunca contó que Dios conoce todos los pensamientos oscuros y profundos que tienen los seres humanos. A Dios no se le puede engañar, jamás, jamás. Dios vio que la intención de Herodes era matar al niño. Por eso es que ordenó la muerte de los niños menores de 3 años. Por eso decimos que el niño Jesús tenía 3 años. Además, ahí dice el Evangelio que vivía en una casa. Él quería matar al niño. Y Dios se lo reveló a José. Herodes hizo el berrinche de su vida cuando se vio que los sabios no regresaron a palacio. Y es que Dios les dijo: no regresen. No les da razones, porque Dios no tiene que dar razones.
Él lo único que dice, regresen a su casa por otro camino. Y Herodes se sintió burlado, así que se enojó, hizo una pataleta, como dicen por ahí, y ordenó matar a los niños menores de 3 años. Esta historia, hermanos, gran historia, nos enseña algo importante. Necesitamos aprender a ser obedientes a Dios, no importa las consecuencias. En nuestra obediencia tenemos que llegar hasta lo último, como lo hizo María, como lo hizo José. También los ángeles nos sorprenden por su obediencia. Los ángeles, como dije, juegan un papel muy importante en la historia de la Biblia. No se diga en la historia de Jesús. Debemos de estar dispuestos en esta obediencia a dar una adoración completa al Señor. No seamos como Herodes. No finjamos una entrega que no estamos dispuestos a hacer. No finjamos ser cristianos cuando no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Debemos de recordar que Dios mira el corazón. Él mira cualquier pensamiento, por más escondido que esté, Él mira todo. Vamos a orar. Señor bendito, recordamos tu venida. Fue algo grandioso, Señor. Su venida trajo bendición para nuestra propia vida. Hoy aquí estamos sorprendidos cómo nos has sostenido pese a la pandemia y fieles a ti. Ayuda también a los demás, sobre todo los que están en los hospitales, en clínicas o en sus casas, recuperándose. Síguelos sosteniendo, Señor. Y si algo grave ha de ocurrirnos, tú ya conoces todo lo que haya de ocurrir después. Ahorita, por lo pronto, danos paz, danos tranquilidad, danos confianza, Señor. Y prepara nuestros corazones cada vez que leamos tu palabra, que nuestros corazones estén dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias pues, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.